Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a ver, es un tema más corto. Por último, el último proyecto que vamos a realizar es el manual de políticas. Ahorita voy a empezar a darles un poquito los temas del manual de políticas y les explico lo que viene siendo el manual de políticas. Bueno, ¿en qué consiste el manual de políticas? Nos dice que son la actitud y de la administración superior. Las políticas escritas establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el personal operativo puede obrar para balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según convenga a las condiciones del organismo social. El manual de políticas es un documento que incluye las interacciones o acciones de la administración que es probable que se presenten en determinadas circunstancias. ¿Cuáles pudieran ser los objetivos de mi manual de políticas? ¿Sí? Pues uno de los objetivos del manual de políticas, es que presenten una visión de conjunto de la organización para administrarla en forma adecuada. Otro objetivo puede ser proporcionar las expresiones para agilizar el proceso decisorio. Otra es orientar e informar al personal de las cuestiones, normas o políticas que se lleven a cabo dentro de mi organización. La siguiente es facilitar la descentralización al suministrar a los niveles intermedios lineamientos claros a seguir en la toma de decisiones. Y por último es servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa, ¿sí? Para que tenga una revisión constante. La importancia de tener un manual de políticas dentro de mi organización. Nos dice que un manual de políticas contiene por escrito las guías para la acción en un organismo general. Representa un recurso técnico para ayudar a la orientación del personal. Establecer políticas y procedimientos proporciona soluciones a los malos entendidos. Muestra cómo puede contribuir el empleado al logro de los objetivos del organismo. El manual de políticas libera a los administradores repartir información, explicaciones o instrucciones similares. El manual de políticas está relacionado con los demás manuales porque influye sobre esto, ¿sí? Entonces, como nos mencionaba ahorita, es una guía que permite al personal tener claro lo que viene siendo el panorama de su área de trabajo o de su organización, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Algunas de las ventajas de los manuales de políticas, ¿cuáles pudieran ser? Dice, este tipo de manuales tiene una serie de ventajas. Aquí mencionaremos las que describe Terry, además de algunas que hemos observado en prácticas. Una de las ventajas es que del manual de políticas es que las políticas escritas requieren de los administradores se apoyen de ellos y predeterminen qué acciones se tomarán en diversas circunstancias. Otra ventaja es proporcionan un panorama general de acción para muchos asuntos, de modo que solo los asuntos pocos comunes o inesperados requieren la atención de los altos directivos. Y por último, proporcionan un marco de acción en el cual el administrador puede operar libremente. Los manuales de políticas ayudan a asegurar un trato equitativo para todos los empleados, generan seguridad de comunicación interna en todos los niveles, son una fuente de conocimiento inicial rápido, claro, para ubicar en su puesto a nuevos empleados y facilitan el desarrollo de las auditorías administrativas. ¿Cómo se clasifican los manuales de políticas? Igual, se clasifican en dos criterios: manual general de políticas y manuales específicos de políticas. Los manuales generales de políticas son aquellos que abarcan todo el organismo social. Incluye como elementos primarios aquellas disposiciones generales con tipo fijo, las cuales cada área establece en forma unilateral a efectos a sus propias responsabilidades y autoridad funcional. ¿Sí? Entonces, un manual general de políticas abarca toda mi organización. El manual específico de políticas es aquel que ocupa de una función operacional
un departamento o una sección en particular se emplean para enfatizar las políticas básicas de una área específica que deben respetarse en sus labores especializadas, ¿sí? Entonces, específico, manual general específico de políticas va enfocado a una sola área, ¿sí? A una función operacional, un departamento o alguna sección en particular, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de mi manual de políticas? De igual forma, igual que los otros manuales, tiene que tener una identificación, algo que me permita a mí identificar qué tipo de manual es. ¿Qué tiene que tener la identificación? Pues bueno, tiene que tener el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa, el tipo de manual que vamos a realizar. En este caso, nosotros vamos a realizar un manual específico de políticas, ¿sí? Porque nos vamos a enfocar a una sola área. Después vamos a poner el código que nosotros le asignamos a nuestra empresa y lo que viene siendo la fecha de elaboración, ¿sí? Entonces, todos esos datos tienen que tener la identificación. El índice, pues son todos los apartados de mi manual de políticas, que, bueno, viene siendo introducción, alcance, cómo usar el manual, revisiones y recomendaciones, organigrama y declaraciones. Todo eso voy a poner en mi índice, todos los apartados que lleva mi manual de políticas, ¿sí? Después, ya que hago yo el índice, que lo acomodo, pues bueno, ahora sí voy a empezar con la introducción, donde voy a desarrollar mis 4 puntos: objetivos del manual, alcance, cómo usar el manual, revisiones y recomendaciones. Todos estos 4 puntos tienen que tomarlos en cuenta, que son enfocados al manual de políticas, ¿sí? Porque esos 4 puntos también vienen en el manual de procedimientos, pero estos van enfocados al manual de procedimientos. Los que yo voy a elaborar para el manual de políticas van enfocados al manual de políticas. ¿Cuál es el objetivo al querer implementar un manual de políticas dentro de mi empresa? ¿Sí? Alcance. ¿A dónde quiero llegar yo con mi manual? ¿Qué pretendo alcanzar al implementar un manual de políticas dentro de mi empresa? ¿Cómo lo voy a usar y cuáles son las recomendaciones y cuáles son las revisiones que le voy a dar a mi manual? ¿Sí? Después voy a iniciar con el organigrama. En este organigrama yo voy a escoger igual la plantilla, ¿sí? Ya sea horizontal, vertical, la que a ustedes mejor les guste. Y este organigrama tiene que ir enfocado al departamento que yo escogí, al área específica de donde voy a hacer mis políticas, ¿sí? Y por último viene siendo la declaración de políticas. Aquí es donde yo hago las normas, reglas que tengo que llevar a cabo para, para mi manual de políticas, ¿sí? Ese es el contenido de mi manual de políticas. Contenido del manual de políticas. Un manual solo debe contener los apartados necesarios para alcanzar los objetivos plantados y para mantener los controles indispensables. Es muy importante dejar en claro que un manual de políticas no debe estar sobrecargado de apartados que reduzcan su valor operativo. De igual, no podemos que abunde en mucha información que no nos hace falta, pero tampoco tenemos que hacerlo muy sintetizado, el cual nos vaya a faltar alguna información importante o relevante para que mi manual de políticas sea eficiente, ¿sí? Aquí de la viene siendo la identificación de mi manual específico de políticas. Tiene el logotipo, tiene el nombre, tiene el tipo de manual que vamos a usar, tiene el código y tiene la fecha, ¿sí? Vuelvo a explicar, en el índice, pues es la lista de las aportaciones del manual. Es decir, es un esquema en el que se puede añadir números, letras, alfabeto como referencia, y van todos los apartados que contiene mi manual, ¿sí? En la introducción
¿Cuál es mi objetivo al implementar un manual de políticas dentro de mi empresa? Aquí voy a poner una explicación del propósito que yo pretendo lograr al implementar mi manual de políticas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? No puedo confundir los objetivos de mi empresa con los objetivos al implementarlo en mi empresa, ¿sí? Al implementar el manual. Es cuál es el objetivo que yo pretendo al implementar un manual de políticas. Alcance. Debe explicar de manera breve lo que abarca el manual de políticas, a dónde quiero llevar, cuál es el alcance que va a tener mi manual de políticas dentro de mi empresa. ¿Cómo usar el manual? Cómo usar el manual es anteriormente, que es una de las partes más importantes de este apartado, ya que nos indica a las personas que vamos a tener el manual y que lo vamos a usar, cómo lo vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué tanto debo de saber yo para poder utilizar este manual? Entonces, es una de las partes muy importantes. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Sí? Y por último, las revisiones y las recomendaciones en esta sección. Debe indicar con quién debe hacerse contacto para señalar los cambios, correcciones o hacer recomendaciones respecto al manual de políticas, ¿sí? Igual, les explico, aquí en el organigrama, ustedes escogen la plantilla. De preferencia, si ustedes van a realizar el manual de procedimientos, perdón, y van a escoger la misma área para el manual de políticas, pueden poner el mismo organigrama, porque si yo escogí el Departamento de Recursos Humanos que les explicaba el día de ayer, escogí el Departamento de Recursos Humanos y el manual de políticas también lo voy a hacer del Departamento de Recursos Humanos, puedo poner el mismo organigrama, porque va enfocado a una sola área. Es un manual específico y es una sola, va al mismo departamento, ¿sí? Entonces pueden poner, si va al mismo departamento, si escogieron la misma área, pueden poner el mismo organigrama. El que pusieron en el manual de procedimientos, lo pueden poner también en el manual de políticas. Y por último, la declaración de políticas. En este apartado se debe presentar por escrito las políticas a seguir por cada una de las unidades administrativas de la que ésta se trate. Las políticas escritas establecen los límites o marcos de referencia en las que el personal puede actuar en forma equilibrada de acuerdo con los objetivos y actitudes, así como las condiciones del organismo social, ¿sí? Y este es el último apartado de mi manual de políticas, ¿sí? Este es el último apartado del contenido de mi manual de políticas. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar las políticas? ¿Sí? Para llevar a cabo la declaración de políticas se sugiere el siguiente método. Primero, formular una lista de políticas por función operacional. Por ejemplo, por finanzas, el personal, auditoría interna, recursos humanos, contabilidad, ventas, compras, etcétera, ¿sí? Entonces, dice, aplicable al organismo social de la que va a tratar. Segundo paso, discutir las políticas con los responsables de cada función operacional para determinar si la lista de las políticas que realmente pues, es necesario definir, precisar los límites a que llegarán las políticas, determinar un borrador de las políticas y discutirlas con los responsables de los departamentos correspondientes para su aceptación o modificación respectiva. Solicitar la aprobación de las políticas por la dirección superior y, integrar las políticas al manual conforme estas ya sean aprobadas, ¿sí? Entonces, no nada más es, hago las políticas, tenemos que discutirlas, analizarlas, si son necesarias, si no son necesarias, aprobarlas para su aceptación y por último, pues integrarlas a nuestro manual de políticas, ¿sí? Así es como podemos desarrollar nuestro manual de políticas, nuestras políticas, perdón. ¿Sí? Y esto sería, en realidad, el manual de políticas es mucho más sencillo, más cortito, ¿sí? Ahorita les voy a explicar ya el ejemplo de mi manual de políticas. Déjenme que cambie de pestañita para explicarles el manual
de políticas. Para la próxima semana vamos a revisar nuevamente por si hay dudas. Vamos a dar un repaso de lo que viene siendo el manual de organización, el manual de procedimientos y nuestro manual de políticas por si existen algunas dudas, ¿sí? Entonces, apunten todas las dudas que pudieran ustedes tener. Dejen que piense poquito que ya se trabó. Vamos a esperar. Les comento que este manual, ya les había comentado, es muy cortito, muy sencillo. Con este no van a batallar absolutamente nada. Entonces, si tienen información de su trabajo, claro que pueden hacer el manual con la información que ustedes tienen. En caso de que no tengan un manual establecido de políticas, pueden hacer la propuesta para que ustedes realicen este trabajo en su empresa. No responde, a ver, ahí va, ahí va. Vamos a... Ay, no responde, pero vamos a esperarnos un segundito. A ver, ahí va. Parece que ya. Dejen que se cargue. Bueno, ese es mi manual de políticas, perdón. Yo lo estoy haciendo de la misma empresa, de la panadería y pastelería, ¿sí? Entonces, para iniciar a realizar mi manual de políticas, como lo habíamos comentado, necesito que tenga una identificación, ¿sí? Esta identificación tiene que tener el logotipo, el nombre de la empresa, el tipo de manual que vamos a realizar es manual específico de políticas, ¿sí? Voy a colocar el código que le asigné a mi empresa y la fecha de cuando estoy elaborando el manual. Ya que tengo mi identificación, voy a realizar el mismo formato donde voy a vaciar la información, ¿sí? Es el que utilicé para el manual de organización y el manual de políticas. ¿Qué tiene que tener mi formato? Tiene que tener logotipo, el nombre de la empresa, el número de hojas que va a tener mi manual. En este caso, por ejemplo, es 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7, y así sucesivamente dependiendo de las hojas que a mí me salgan, ¿sí? Que tiene que tener el nombre del tipo de manual que vamos a realizar. En este caso es manual específico de políticas. Después voy a poner el responsable del proceso, que es especialista analista, ¿sí? El código que le asigné a mi empresa y la fecha de vigencia. Si yo lo estoy haciendo
en diciembre del 2021 y para las revisiones y actualizaciones le voy a dar un año, entonces la fecha de vigencia es diciembre del 2022, ¿sí? Para enero del 2023, mi manual, si no se revisa y no se actualiza, queda totalmente obsoleto, ¿sí? Entonces, esa es la fecha de vigencia. En requerimiento le ponemos 0, alcance, pues es un manual de alcance administrativo, revisión también es 0, porque no lo estamos revisando, sino lo estamos implementando, lo estamos elaborando, ¿sí? Quizá para el año que entra, pues bueno, cuando lo revisemos va a ser revisión 1. En la parte inferior, de igual forma, tiene que contener el puesto de quien lo elaboró, el puesto de quien lo revisó y el puesto de quien lo autorizó. La fecha de cuándo se elaboró, la fecha de cuándo se revisó y la fecha de cuándo se autorizó. El nombre y firma de las personas que lo elaboraron, de la persona que lo revisó y la persona que lo autorizó, ¿sí? Ese es el formato que yo voy a tener para vaciar la información de todos los apartados de mi manual de políticas. Ahora sí, déjenme. Vamos a empezar, ya que tengo yo el formato donde voy a vaciar la información, voy a poner el índice, ¿sí? Como primero va el índice con los apartados de mi manual. ¿Cuáles son los apartados? Vuelvo a repetir, es la introducción con sus 4 puntos, objetivos del manual, cómo usar el manual, revisiones y recomendaciones, el alcance, organigrama y la declaración de políticas. Eso es todo el contenido de mi manual de políticas. En la introducción que voy a poner, ¿sí? Voy a describir los 4 puntos, ¿sí? Ya lo vuelvo a explicar. En objetivos del manual es el objetivo al implementar un manual de políticas dentro de mi empresa, ¿sí? Una explicación del propósito por el cual yo voy a implementar este manual de políticas en mi organización, ¿sí? Alcance. Una explicación breve a dónde quiero llegar yo con mi manual, lo que abarca mi manual, cuál es el alcance que va a tener mi manual en mi organización al querer implementar un manual de políticas dentro de mi empresa. ¿Cómo usar el manual? Aquí en este apartado es de los más importantes porque yo voy a indicar cómo vamos a usar el manual dentro de mi organización, ¿sí? Las revisiones y las recomendaciones en esta sección, indicar lo que se va a hacer, señalar si va a haber cambios, las correcciones, las recomendaciones que voy a dar y cada cuándo se van a revisar, ¿sí? Entonces desgloso esos 4 puntos. Después viene el organigrama. En este escojo yo la plantilla. Como les había comentado ahorita hace ratito, ustedes escogen la plantilla que mejor les guste y si van a escoger en la misma área para realizar el manual de políticas, pueden poner el mismo organigrama que van a poner en el manual de procedimientos, ¿sí? Y por último, realizamos las declaraciones de políticas. En este apartado debe presentar por escrito las políticas a seguir por cada una de las unidades administrativas de las que se va a tratar, ¿sí? Ahora sí, les explico. Estas son mis declaraciones de políticas del manual de, bueno, viene siendo mis políticas de mi manual de políticas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, las políticas que yo realicé, como yo escogí el área de recursos humanos y en el manual de procedimientos, yo realicé el procedimiento de contratar y seleccionar personal, ahora yo hice la declaración de políticas enfocado al proceso de reclutamiento y selección de personal. Yo no cambié de área, ¿sí? Entonces, yo lo hice para que se me facilitara realizar el manual de políticas. Entonces, por eso escogí la misma área. Como ya tengo el procedimiento, ahora, ¿cuáles son las políticas para realizar ese procedimiento? ¿Sí? Entonces, yo escogí o empecé a elaborar las políticas de mi proceso de reclutamiento y selección de personal. Entonces, mi primer política para contratar y seleccionar
personal es respetar la igualdad de oportunidades y promover la no discriminación por razón de color, raza, edad, sexo, estado civil, ideología, opiniones políticas, nacionalidad, religión o cualquier otra condición personal, física o social. A través de ello, se garantiza la capacidad para incorporar, motivar y retener al mejor talento y mantener los principios éticos, legales, esperados de una empresa de confianza, congruente y alineada en los valores de clientes, personal y comunidad. ¿Sí? Esa es mi primer política. Entonces, estaba enfocada a la igualdad de oportunidades. ¿Sí? La segunda política que yo realicé, que formulé para este departamento, es incluir a todos los profesionales que se ajusten al perfil de competencias requerido sin exclusiones de cualquier índole que limiten la eficacia de la selección. ¿Sí? Mi tercer política, enfocada igual al proceso de reclutamiento, es contratar al personal idóneo para desarrollar las actividades internas, sin ningún tipo de criterios discriminatorios como pruebas de no gravidez, de VIH-Sida, como requisitos de contratación de conformidad con la normatividad laboral vigente en el país a nivel internacional. Esa es mi tercer política. La cuarta política es asegurar que la selección, se realizará atendiendo exclusivamente a criterios de mérito y capacidad a través de la identificación y evaluación de los conocimientos, actitudes, habilidades y competencias requeridos para los diferentes puestos de trabajo, garantizando que todos los candidatos reciban el mismo trato durante el proceso. ¿Sí? La siguiente política va enfocada a garantizar a todos los candidatos la absoluta confidencialidad de su información, apegándonos a las normas de protección de datos personales. La siguiente política es: no se reclutará a menores de 15 años, salvo a los que cuenten con 15 años debidamente cumplidos y con autorización por escrito por parte de sus padres o tutores, y a falta de ellos, del sindicato y la Junta de Conciliación y Arbitraje del inspector del trabajo o de la autoridad política correspondiente. Y por último, los menores de 16 años que no hayan concluido su educación básica. ¿Sí? Esas son mis políticas y estas van enfocadas a el proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Sí? Entonces, ya que tengo mi formato, ahora sí elaboro lo que vienen siendo las políticas enfocadas al procedimiento que yo tengo. Se les va a facilitar mucho más. Y esas políticas van enfocadas al procedimiento, ¿sí? Entonces, ojalá no cambien de área para que puedan realizar la declaración de políticas en base al procedimiento que ustedes hicieron en el manual pasado, ¿sí? Entonces, ahorita voy a subir lo que vienen siendo este material de la clase de ayer, la clase de hoy, y para la próxima clase nos vemos para dar un repaso, ver aclaraciones, dudas, comentamos sobre los temas y que me den sus puntos de vista y comentar aquí en sus trabajos si tienen políticas, si hay procesos, etcétera, ¿sí? Entonces nos vemos la siguiente clase para dar una retroalimentación y comentar sobre estos temas, ¿sí? Entonces, cuídense mucho, les dejo estos temas, empiécenle a avanzar a sus manuales para, si quieren que se los empiece a revisar, pues empezamos la próxima semana a revisar los manuales, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Hasta luego.